Y luego tenemos la del Hue Shifter, que es bastante interesante porque lo que hace es un cambio aleatorio de color dependiendo del valor que hayamos indicado. Por ejemplo, aquí vamos a ir a Tool, y dentro de Tool cada una de las herramientas es la misma opción esta que tenemos aquí que la que tenemos aquí. Tenemos un modificador. Entonces, si subimos el Shift Rate, ¿veis? Ahora sí hace un montón de colores psicodélicos. Entonces, si por ejemplo podríamos también combinarlo con el tipo de trazado, entonces podemos hacer un estampado o cualquier cosa de forma muy sencilla. Esto, si utilizamos un shift rate, por ejemplo, muy bajito, se puede utilizar, por ejemplo, cuando estamos pintando texturas de piel de personajes. Pues sabéis que la piel pues tiene diferentes pigmentaciones, aunque no son muy diferentes entre sí en una misma piel, pero sí que tiene manchitas o tiene un poquito de cambio de color. Entonces con esta herramienta, por ejemplo, sería muy cómodo ir cambiando un poquito esa pigmentación sin pasarse. Estas, digamos, que serían las herramientas, digamos, 2D principales. Luego tenemos otras herramientas que serían las herramientas 3D. Veamos ahora cómo modificar los elementos 3D o el 3D Edit Mode. Para ello, lo primero que voy a hacer es borrar todas las herramientas que tenía, o perdón, todo el canvas, y para empezar voy a dibujar una esfera. Dibujo la esfera y en la parte esta de aquí de herramientas voy a activar la opción de editar. Es el atajo de teclado, es la tecla T. Entonces, ahora puedo orbitar, voy a hacer los paneos y el zoom in, zoom out. Ahora bien, en esta parte de aquí tengo el modo de dibujo, luego tengo mover, escalar y rotar. Y cuando estoy en el modo de dibujo, tengo dos opciones aquí, o dos paneles. Uno era para controlar el color, que lo puedo desactivar también, y otro era para controlar la deformación. Esta es la parte más interesante del modelado. Entonces, por un lado tengo el Z-Add y el Z-Sub. Si tengo activo el Z-Add, dependiendo de la intensidad que tenga aquí, lo que hará es mover los puntos del objeto hacia afuera. Digamos que estiraría los puntos. Si tengo el Z-Sub, lo que haría es empujar. También, dependiendo de la presión que tenga, puedo controlar esto con más o menos fuerza. Luego, también hay que tener en cuenta que si utilizamos una Wacom, como os he recomendado anteriormente, evidentemente también la Wacom detecta presión y esa presión se traduce en más o menos empuje o más o menos estiramiento. Luego tenemos dos elementos aquí para controlar el Z y el Z-Sub, que son el Focal Shift y el Draw Size. El Focal Shift es básicamente la diferencia que hay entre el círculo interior y exterior de nuestro puntero, y es el que define el decaimiento o el rango de decaimiento. Por ejemplo, veis que ahora la diferencia entre el punto exterior e interior es menor, y cuando yo dibujo, veis, es mucho más marcado digamos, esta diferencia. Si esto lo hago más grande, veis, es mucho más suave el decaimiento. Y luego tenemos el Draw Size, que básicamente es el tamaño de nuestra brocha, de nuestro puntero. Vamos a hacerlo muy pequeño y podemos hacerlo muy grande. También, si utilizamos el botón derecho del ratón, podemos acceder desde cualquier punto del canvas a estas opciones. Por ejemplo, Draw Size, botón derecho, Focal Shift. También tenemos el Z Intensity y luego, por ejemplo, podemos activar si queremos pintar colores, si queremos pintar material o si queremos pintar material y colores. Bueno, veis que las opciones que tenemos aquí son las mismas que tenemos aquí. Ahora bien, vamos a ir a las transformaciones. Voy a quitar esta opción de aquí. Ups. Ahora. Bien, dentro de las transformaciones también tenemos las mismas opciones que teníamos aquí,
¿vale? Digamos que esto es un acceso rápido a las opciones completas que tenemos aquí. Y en ellas encontramos varias herramientas. Por defecto tenemos la herramienta estándar, que es la del Z-sub que yo os decía, que era para añadir, para estirar y empujar, y que básicamente, bueno, como podéis ver, nos permite modelar dibujando. Luego tenemos el Inflate, que es esta herramienta de aquí. El Inflate lo que hace es mover los polígonos en la dirección de la normal o en la dirección de la cara, como queráis llamarlo. Entonces, lo que hace es algo parecido al estándar, pero lo mueve en función de la dirección a la que apuntaba el polígono, en su perpendicular. Luego tenemos las dos opciones, pero en dot. ¿Qué diferencia hay entre estándar y estándar dot? Bueno, sencillo. Si tenemos estándar, podemos hacer un trazado y dibujamos la sección o dibujamos el trazado sobre la superficie, sobre el objeto. Pero si utilizamos el estándar dot, lo que hacemos es dibujar un punto. ¿Lo veis el punto? Voy a subirle más la intensidad para que lo veáis bien. ¿Lo veis? Entonces es un punto que se movería, entonces donde nosotros levantemos el lápiz, ahí se quedaría. ¿Vale? Luego aparte tenemos otra herramienta que es el Pitch, que es bastante interesante también. Esta lo que hace es contraer puntos. Por ejemplo, yo tengo... voy a hacer una rayita muy estrechita, o mejor, lo que voy a hacer es dibujar otra esfera nueva. Aquí, voy a Edit. Bien, entonces, y ahora voy a Z-sub y voy a dibujar una pequeña hendidura. ¿Lo veis? Entonces, con el Pitch lo que hacemos es atraer los puntos. Es como cerrar ese agujero. Fijaros. ¿Veis? Se van como atrayendo para cerrar. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos haciendo arrugas o estamos haciendo alguna marca en la piel. Podemos utilizar el estándar y marcamos una serie de arruguitas. Por ejemplo, esto podía ser las arrugas de las patas de gallo famosas, la que hay en los ojos. Y luego con el Pitch, por ejemplo, podíamos contraerlas un poco más para marcarlas, ¿vale? Porque digamos que no quedan muy cerradas de entrada. El decaimiento es muy ancho. Luego tenemos otra herramienta interesante que es el Smooth. El Smooth lo que hace es suavizar, ¿veis? Suaviza e intenta igualar puntos. Queda todo suavizado. Pero ahora os voy a comentar un par de atajos de teclado muy interesantes. Cuando estamos en estándar, que es la opción que más utilizamos, ¿vale? Si pulsamos la tecla mayúsculas, accedemos al atajo de teclado Smooth. ¿Veis? Estándar, si pulso mayúsculas, Smooth. Hay que tener en cuenta que estándar puede que tenga un valor, pero Smooth tiene otro valor en Z. Entonces, aunque yo aquí utilice el estándar y ponga valor 32, hay que tener en cuenta que utiliza el valor del Smooth, que es 58. ¿Vale? Hay que andarse con ojo porque no actualiza esto de aquí. Ahora bien, yo también puedo hacer Z-add y si quiero cambiar a Z-sub, en vez de ir aquí al botón, puedo utilizar la tecla Alt sobre el objeto. Entonces lo que hace es empujar. Puedo estirar o puedo empujar, solo pulsando alternativamente la tecla Alt. Perdón. ¿Qué más opciones tenemos aquí interesantes? Bueno, tenemos una cosa bastante interesante cuando estamos editando objetos 3D, que es la posibilidad de hacer máscaras. Entonces, para crear una máscara, con la tecla Control podemos pintar sobre el elemento